En los confines del bosque de Ote County, la cabaña de John Rambo permanecía como una reliquia solitaria, testigo de un pasado marcado por la crueldad de la guerra. Siendo un hombre ya mayor, decidió dejar de vivir en Bowie para ir a Ote County, donde decidió quedarse para combatir a sus demonios, pero sin éxito. Pensó que regresar a Bowie sería lo mejor para dejar todo al lado, pero no fue así. Los rumores de esa cabaña se hicieron presentes al público, llegando a una periodista llamada Isabel, que se dedica a entrevistar a personas conocidas en distintos pueblos remotos del país, para hacer saber sus historias al público, pero lo que no sabía, era que esta historia sería la más desgarradora de todas. Una tarde de lluvia intensa, la periodista Isabel se aventuró hacia ese santuario de sombras, ansiosa por descubrir los secretos que se ocultaban tras la mirada melancólica de Rambo. El sonido de las gotas de lluvia golpeando el suelo marcaba el compás de la travesía de Isabel. Al entrar en la cabaña, la atmósfera se volvió densa, como si las paredes mismas susurraran las historias enterradas en sus vetustas vigas. Buenas tardes, señor Rambo. Mi nombre es Isabel. Estoy aquí para escuchar su historia, dijo Isabel algo nerviosa por el aspecto de la cabaña y de su aspecto lúgubre. Rambo asintió y dijo, adelante, pero ten en cuenta que lo que encontrarás aquí son los restos de un hombre que la guerra dejó atrás. Isabel no se sorprendió, ya que normalmente las historias que le cuentan son trágicas, pero esta historia sería desgarradora. La cabaña, con sus recuerdos impregnados en cada rincón, se convertía en el escenario de un relato que se resistía a ser contado. Parecía tener vida, haciendo que Isabel se incomodara un poco. Cerró la puerta para dirigirse a la silla enfrente de ella, y al sentarse Rambo, empezó a hablar con un tono melancólico. Vietnam, la guerra no es solo el fragor de las balas, también es el silencio que queda cuando todo ha terminado. La selva se llevó más que mi juventud. Me arrebató la inocencia y me dejó con las sombras de los que perdí. La jungla es un laberinto de pesadillas. Cada sombra es una trampa, cada sonido, una amenaza. El miedo se vuelve compañero constante. Las palabras de Rambo resonaban en la cabaña, como un eco macabro de las experiencias vividas. Cada sombra es una trampa, cada sonido, una amenaza. El miedo se vuelve compañero constante. Isabel estaba sintiéndose algo triste, pero no le impidió para hacerle la siguiente pregunta. Isabel, ¿cómo fue el regreso a casa? Rambo, con la mirada perdida en la lluvia, respondió. El hogar se convirtió en un laberinto de recuerdos distorsionados. La selva me siguió hasta aquí, cada sombra, un eco de la jungla. La guerra se quedó conmigo. La casa ya no era un refugio. En mi mente, el rugir de la selva nunca dejó de sonar. Las lágrimas del cielo parecían fusionarse con las emociones que se deslizaban en las palabras de Rambo. La cabaña al parecer era como un ataúd de memorias, guardaba la esencia de un hombre que nunca logró despojarse de su armadura de batalla. Isabel sentía un sentimiento desgarrador, como si las emociones de Rambo de alguna forma la contagiaran. Mantuvo la compostura para hacer la siguiente pregunta. ¿Hay algún recuerdo que aún lo atormente? Rambo dio un fuerte suspiro y respondió. Las noches sin estrellas en la jungla, donde solo el silencio roto por lamentos y disparos llenaba el aire. Esos ecos aún resuenan en mis sueños. Los rostros de los caídos. Cada mirada perdida en la jungla se convierte en una acusación silenciosa en mis sueños. Sueño con mis compañeros caídos, sueño con ellos todo el tiempo, me siento culpable de no poder hacer nada, me siento miserable al soñar cómo eran asesinados, mientras yo no hacía nada por ellos. A veces, me visitan en mis sueños, recordándome que no todos los héroes regresan a casa. La cabaña, como un relicario de sufrimiento, parecía encogerse con el peso de la confesión. Isabel sentía la gravedad de las palabras, como si estuviera sumergiéndose en un océano de emociones turbias. El rostro de Isabel soltó unas cuantas lágrimas, su voz se volvió más ronca, pero eso no le impidió para seguir preguntando. ¿Cree que hay redención después de la guerra? Rambo, con una risa amarga, la redención es un concepto lejano. La guerra deja cicatrices que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. La lluvia afuera continuaba su danza triste, como si la naturaleza misma llorara las penas de aquel hombre atrapado entre mundos. Isabel hizo una última pregunta para terminar la entrevista. ¿Algo más que quiera compartir, señor Rambo? Rambo respondió mientras miraba una foto desgastada de sus compañeros difuntos. La guerra se lleva más de lo que uno está dispuesto a dar. Lo que queda es una sombra de lo que fuimos. La guerra convierte a la gente en monstruos, te quita toda pizca de humanidad, te convierte en un ser monstruoso que trata de negar su naturaleza.
Lo que una vez fue un joven patriota y entusiasmado, salió un hombre desgarrado, con su alma partida en 1000 pedazos, destruyendo al John Rambo que todos conocían, para luego transformarlo en un monstruo que trata de negar su naturaleza. Las heridas físicas sanan con el tiempo, pero las heridas del alma, son tan desgarradoras que pueden afectar a cualquiera de la peor manera posible. El relato se desenvolvía con una solemnidad palpable, mientras la trama de desolación se tejía en la conversación. Isabel se había quedado sin palabras. Decidió despedirse de Rambo para luego salir de la cava, dejando atrás al hombre cuyas palabras quedaron suspendidas en el aire húmedo. La cabaña, envuelta en silencio y el susurro de la lluvia, permaneció como un refugio de penas. Rambo, entre sus recuerdos y el sonido monótono de la lluvia, quedó solo con los ecos desgarradores de una vida que la guerra había marcado con su sello cruel. El bosque, testigo de la desgarradora narrativa, susurraba el lamento de un héroe que encontró la derrota no en el campo de batalla, sino en las sombras de sus propias despedidas. A pesar de la gente conocer la historia desgarradora de John Rambo, la cabaña, en su quietud, permaneció como un relicario de dolor y soledad, como el reflejo de un hombre que, a pesar de los años, seguía prisionero en las cicatrices del silencio.